Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga inmensamente. ¿Qué tal, hermana Lupita? Y a todos los hermanos, Dios me los guarde, me los bendiga. Que el Todopoderoso me los guarde muchísimo. Bueno, y saludos desde acá de esta linda tierra de Panamá. Y esperando que todos mis queridos hermanos pues estén en calidad de preparación, sabiendo que esto está más cerca que nunca. Están pasando cosas extrañas a nivel mundial. Y bueno, tenemos que seguir. ¿Se escucha bien la voz mía? Si no, para traer el micrófono. Ahora, quiero hablar sobre algo. Sí se escucha. Gracias, José Romero. Dios te bendiga. Y bueno, a todos también, que Dios les bendiga inmensamente. Vamos a bajar esto. En el mundo están sucediendo situaciones extrañas. Todo es parte de un control. Hay personas que no se dejan adoctrinar por la palabra de Dios, con la verdadera doctrina y la sabia doctrina. Pero hay personas que siguen los falsos profetas. En algún video de los que yo pongo siempre, los cortos aquí en mi TikTok, pues alguna persona me dice: hermano, ¿por qué usted nunca habla del libro de Gálatas? Sí he hablado. Sí he hablado. ¿Qué tal, Raque? Dios te bendiga. Vamos a compartir con el grupo, mis queridos hermanos. Y me dice: ¿por qué no has hablado del libro de Gálatas? Digo: sí he hablado. Pero he hablado cosas según que la gente me pide. Ahora, hoy vamos a introducir algo del libro de Gálatas. O sea, es imposible estudiarlo en un live, hay que entender. Pero voy a hablar cosas que tienen que ver con el libro de Gálatas, que mucha gente confunde de que ya no debemos obedecer a Dios. Hoy sí vamos a hablar directamente con eso. Lo primero que vamos a entender, mis queridos hermanos, que en la palabra de Dios, y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir para las personas que van ingresando, en la palabra de Dios se nos dice que está la ley de Dios, que son 10 mandamientos, y está la ley de Moisés, es otra ley, para que entiendan cuál es el contexto de todo esto. Ahora vamos a tener la oración, mis queridos hermanos, para pues poder interpretar esto a la luz de la palabra. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Oremos. Poderoso buen Señor, que estás en las alturas de los cielos, te damos las gracias, oh Señor maravilloso, pidiéndote, oh Padre Celestial, que nos ayudes a predicar este tema y que tú te hagas manifiesto en todos los corazones que están acá en este live esperándolo, y que a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos a prepararnos, oh Padre, a no tomar el texto y analizar el texto sin analizar el contexto de las cosas. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, oh Señor, y analizar lo que dijo Pablo en sus escritos, en sus epístolas. Así que, oh Padre Celestial, bendícenos y guárdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Así que les quiero extender las gracias a todos los hermanos que están aquí, reunidos prácticamente en una congregación. ¿Qué tal, Freddy? Y a todos, a Iraima, a todos los que van entrando. Porque esto es una congregación. Esto es una congregación. Y primeramente vamos a leer 2 de Pedro 15:18. Vamos a leer 2 de Pedro 15:18 porque para estudiar los escritos de Pablo, así es, hermano José Romero,
Usted sabe, hermano José Romero, que yo a usted lo aprecio mucho. Siempre lo he apreciado, igual que a todos. Pero cuando una persona como que se aleja un poquito de donde siempre lo tenemos, nos da cierta tristeza, porque los amamos en el amor de Cristo. Entonces, segunda de Pedro 3, 15, 18. Y en el grupo te tienen mucho cariño, hermano. Dice la palabra de Dios. Y mira lo que decía Pedro de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes la tuercen? Los indoctos e inconstantes. Pongan atención a lo que estoy leyendo, después no quiero preguntas de esto. O sea que los indoctos y los que son inconstantes tuercen la palabra de Dios para su propia perdición, dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigad de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces Pedro me está diciendo que Pablo escribe cosas difíciles de entender. Y esto hay que comprenderlo. ¿Y por qué eran difíciles de entender? Porque Pablo era un filósofo. Pablo fue una persona graduada en las escuelas de Gamaliel. Y cuando vio las cosas a la luz de la palabra de Dios, se dio cuenta que las prácticas que hacían los judíos no estaban correctas. Por eso Pablo habló mucho en contra de la circuncisión carnal, porque era un rito de tradición dentro de las fiestas judías. Pero no, Pablo no me está diciendo que no debo obedecer a Dios. ¿Quién te ha dicho eso? Si el mismo Pablo dice en otro libro que la ley es santa y buena, que yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Entonces aquí debemos ser muy analíticos en todo esto. Ahora vamos a hablar de esto porque ¿sabían ustedes que las fiestas o las fiestas ceremoniales, que todas tenían leyes dentro de esas fiestas, eran siete fiestas ceremoniales? Estaban las fiestas bíblicas, las fiestas de primavera, que era la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y la fiesta de Pentecostés. También estaban las fiestas de otoño, que eran las trompetas, el día Yom Kippur, el perdón, y las cabañas. O sea, tenemos 7 fiestas que tenían que ver con el tabernáculo, con el santuario, con el pueblo de Israel. Esas fiestas le correspondían a Israel. Y dentro de esas fiestas habían leyes también que eran prácticamente para el pueblo de Israel. Se llamaba la ley ceremonial o la ley ritual de los ritos. ¿Me explico? Entonces Pablo, mucha gente entiende que cuando habla de la ley está hablando de los 10 mandamientos. A veces habla de la ley ceremonial y a veces habla de la ley moral, que son los 10 mandamientos. ¿Y por qué le digo así? Porque la ley moral es para el carácter del hombre y para mejorar en todo nuestra vida cotidiana. La ley ceremonial no es que esté en contra de ella, pero ya muchas de esas leyes correspondientes al sacerdocio ya no están, porque ya no hay sacerdocio levítico. Ahora
hay muchas leyes dentro de estas leyes que por conciencia las cumplimos. ¿Cómo cuál? Evitar animales que no son convenientes para nosotros. Leyes morales, leyes sanitarias. No tocar a la mujer cuando está en un momento de menstruación. Hay muchos. Así es, Teo, bienvenido. Hay muchas leyes que por conciencia, por sanidad, por moralidad, por muchas cosas y por alimento uno las guarda y hasta usted no se da cuenta si las guarda o no, pero usted lo hace porque por la enseñanza que da Dios en la palabra de Dios. Ahora, el libro de Gálatas, empecé con esta introducción para que entiendan. El libro de Gálatas, el escritor fue Pablo, el apóstol Pablo, en el año 55-60 después de Cristo. Desde Corinto la escribió. ¿Y a quién será destinada esa ley? A las iglesias de Galacia, iglesias que están en Roma. ¿Y qué temas fueron los principales? Bueno, se habló de la defensa de la justificación por la fe, que Dios nos justifica ante Dios aún siendo pecadores, y nos dio advertencias contra los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Judíos que seguían en el pasado de las leyes y querían someter a los gentiles a esas leyes. Y bueno, prácticamente de eso se trata el libro de ¿cómo se llama? De Gálatas. Ahora hay un texto firme que es un texto clave para este tema y es en Gálatas 5:1. Dice la palabra de Dios y la gente confunde libertad con libertinaje aquí. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres Cristo? Pregunto, vamos a analizar esto. ¿De qué nos hizo libres Cristo? ¿Qué pagó Cristo en la cruz por nosotros? ¿De qué Cristo nos liberta? Les pregunto a ustedes, de pecado, correcto, Willy, de pecado. Ahora, Cristo nos liberta del pecado porque Él tomó el lugar nuestro para morir. A usted es el que le corresponde morir y Él nos regala en bandeja la vida eterna. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la gente piensa que el yugo de esclavitud son los 10 mandamientos en Éxodo 20. No. ¿Qué te hace esclavo a ti? ¿Qué te hace esclavo a ti? Hay mucha gente que no analiza esto. ¿Qué es lo que me hace esclavo? El pecado. Entonces Cristo nos vino a darnos libertad para que no estemos sujetos al yugo de la esclavitud, al pecado. Ahí no me está diciendo que no debo guardar la ley de Dios. Ahí me está diciendo que yo no debo estar en pecado porque ya Cristo vino a morir. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Les voy a hacer una pregunta. Ya vimos que Cristo murió por nosotros y nos dio la libertad y nos hizo libres del yugo de la esclavitud. Ya vimos que el yugo de la esclavitud es pecado. Ahora yo les voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado, hermanos míos? Y utilicemos la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Vamos a Primera de Juan. La Biblia nos dice, hermanos, tenemos que estudiar. Y aquí no se está juzgando a nadie. Primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? No, Will. El pecado nos lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero yo estoy preguntando qué es pecado. Correcto, Yalmeri. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:4. Y escrito está, mis queridos hermanos, correcto. No cumplir con los mandamientos. Amén. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción
de la ley. Entonces me dice la palabra de Dios que pecado es infringir la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Y entonces este libro de Gálatas mucha gente lo confunde. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, correcto. Ahora, el pecado es transgresión de la ley, recordemos. ¿Y por qué la gente se confunde? Pues la palabra de Dios dice que la ley de Dios es santa y buena, ¿verdad? Pero también vamos al libro de Deuteronomio para analizar esto profundamente. ¿A dónde Dios escribió la ley? La que le dio a Moisés. Pecado, dice la Biblia, Aisman Fran, es transgresión de la ley. Así lo dice la Biblia. Ahora, ¿a dónde escribió Dios la ley de él? Al principio, cuando se la dio a Moisés, correcto, Vanessa. Dice Deuteronomio 10, versículo 1, vamos a leer, porque hay que entender esto. Hay mucho cristiano que no conoce esto. Entonces, ¿sabían ustedes que en el Antiguo Testamento habían 2 leyes? La ley moral y la ley ceremonial. Hoy por eso es que muchos pastores y personas confunden la palabra de Dios y todo lo aplican en un concepto, la ley de Moisés. Ahora vamos a analizar esta ley. En aquel tiempo, dice, el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, porque ya Moisés había quebrantado esas piedras, las había quebrado cuando bajó del monte y encontró al pueblo adorando el becerro de oro, ¿recuerdan? Y volvió a subir. Y le dijo el Señor que se hiciera 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hace un arca de madera. Y escribiré, ¿quién va a escribir? El Padre. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. ¿Quién va a escribir esto? Dios. ¿A dónde se van a poner? En el arca. Esto es muy importante. Y dice Moisés, e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, dice Moisés, ¿quién escribió? Dios. En las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio el Señor, y volví y descendí del monte y puse las tablas dentro del arca que había hecho, y allí estaban como el Padre me había dicho. La Biblia dice en Primera de Juan 3:4, búsquelo. El que sabe hacer lo malo, sí, hacer lo malo es pecado, pero me resume que pecado es transgresión de la ley. Y si tú quieres conocer qué es pecado, Aisman Frank, busca 1 Juan 3:4 y te vas a dar cuenta. Ya deja de estar hablando tanta cosa. Entonces, porque están interfiriendo con la enseñanza. Entonces, aquí vemos que el Señor Todopoderoso mandó a pedir 2 tablas de piedra, y en esas tablas de piedra Él escribió, y las metió dentro del arca. La ley que escribió Dios con su dedo, que el dedo tiene que ver con el Espíritu de Dios, la metió dentro del arca y la escribió Él. Pónganse en atención. Ahora vamos a ver la otra ley, porque mucha gente tergiversa eso. Mucha gente tergiversa eso. Y vamos ahí mismo a Deuteronomio. Y vamos a leer Deuteronomio 31:24. Y nótesen aquí. Voy a silenciar a este señor que no sabe quedarse callado.
que escuche nada más. Deuteronomio, eso es una falta de respeto estar en esa majadería, una persona. Deuteronomio, hágase un live, vaya y predique otro live, pues que viene a interferir aquí. Deuteronomio 31, 24, escuchen lo que dice aquí. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿están escuchando? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Pregunto, ¿quién escribió esta ley? ¿Quién escribió esta ley? Porque hay que saber escuchar y analizar y ver y utilizar nuestros sentidos. Esta ley, Will, ahí fallaste. No estás escuchando. Esta la escribió Moisés. ¿A dónde la escribió Moisés? Otro que no escucha. ¿A dónde la escribió Moisés? Porque uno habla y no escuchan, por eso que están enredados. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿quién la escribió? Moisés. Se escribió en un libro y fue puesta al lado del arca. Pueden leer también Deuteronomio 31, 9, y ahí dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. La anterior ponga atención, Luz Huertas, no venga a decir cosas que no son. La anterior se escribió en piedra, se le dio a Moisés y se metió dentro del arca. Esta se escribió en un libro, se le dio a Moisés, o sea, Moisés la tomó y la puso, se la dio a los sacerdotes y la puso al lado del arca. Hay una diferencia, sí. Que la primera ley fue escrita en piedra, la escribió el mismo Dios y se puso dentro del arca para que sea eterna. ¿Qué tal, Monroy? Dios te bendiga. La otra ley la escribió Moisés, la escribió en un libro, pongan atención a esa palabra, libro, la que escribió Moisés, y la puso al lado del arca. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuántas leyes hay ahí? Pues a una se le dio a Moisés para todo el mundo. No, señor, Moisés no la copió. No, señor, los 10 mandamientos no podían ser alterados por un hombre. Por eso Dios la escribió. No fue que la copió. ¿A dónde dice eso? Eso no está en la Biblia, Alison. Eso no está. Eso es una nueva ley que escribió Moisés. Ahí lo dice. La escribió, no la copió, dice, escribió Moisés y la puso al lado del arca, pero se lo dio a los sacerdotes, porque tenía que ver con las leyes sacerdotales levitas. Por eso se los dio a los levitas. Ahí lo pueden buscar. Deuteronomio 31, 9, Deuteronomio 24 al 26. Esa es la ley que escribió Moisés. Entonces, me encuentro con dos leyes. No, hermano Alison, no. Me encuentro con dos leyes. Una que escribió el Padre. ¿Y por qué ustedes creen que el Padre no le dictó la ley a Moisés y Moisés la escribió en tablas de piedra? ¿Por qué creen ustedes? Porque esa ley es tan santa, tan perfecta, los 10 mandamientos, que el mismo Padre se encargó de escribirla porque no confía en los hombres, sabe cómo son los hombres. La ley que escribió Moisés era para el sacerdocio levita y para los israelitas que estaban, pues prácticamente en ese momento, por todo lado, visualizando lo que eran las leyes del santuario y estas leyes. ¿Cuántas leyes hay? Hay 2. Ay, hermano, yo pensé que solo había una. No, te equivocaste. Y por eso el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, a veces me habla de la ley
Y no se refiere a los 10 mandamientos, mis queridos hermanos. La ley de Dios es eterna. Ahora, la introducción para este tema. Los creyentes de Gálatas o Galacias habían recibido el evangelio con gozo y satisfacción al principio. Pero algún tiempo después de haberse ido el apóstol, llegaron ciertos maestros judíos que insistían en que los gálatas no podían ser cristianos sin guardar la ley de Moisés. Ojo, no me dice la ley de Dios. La ley de Moisés. Entonces, ¿cuál es esa ley de Moisés que me habla de Gálatas? La ley que escribió Moisés, que tenía que ver con comidas, bebidas, días de reposo que no equivalían a sábado. Eran otros días que se hacía reposo en las fiestas ceremoniales. Está en Levítico 23. Ahí están todas las fiestas ceremoniales, son 7. Y lo que me llama poderosamente la atención, que los mentirosos de hoy y los pastores tergiversan la ley de Dios con la ley de Moisés, cuando la ley de Dios es eterna, es por siempre. Tú no puedes transgredir la ley de Dios porque un pastor te diga transgrédela. Y muchos cometen el error hoy. Y esto te lo estoy diciendo para edificación. Te lo estoy diciendo para que tú resucites a la verdad. Para que empieces a guardar la santa ley de Dios. Que vivimos por gracia, sí, eso me dice el libro de Gálatas. Pero la gracia es un favor que el Señor nos ha dado inmerecidos. Y no, esto no me da autoridad para quebrantar la ley de Dios, porque el quebranto de la ley es pecar, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? Guardar la ley de Dios. No estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de la ley de Dios, 10 mandamientos. Entonces, hubo en todos estos cristianos, cuando se fue Pablo, se metieron judaizantes, como así le dice. Y hubo entre estos cristianos gentiles una epidemia general de practicar la circuncisión. Y muchas personas eran obligadas a circuncidarse siendo gentiles. Y la circuncisión está dentro de las leyes de Moisés. ¿Por qué Dios la permitió? Como una señal entre el pueblo de Israel y él. Pero esas sí eran directamente para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el propósito de Pablo con esta carta? Restaurar a las iglesias de Galacia a su anterior estado de gracia. Y esta epístola prácticamente se basa en la justificación y la santificación. No son por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Pero cuál ley? Ahí me está hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque dice nuestro querido hermano Pablo, vamos a abrir el libro de Gálatas. El que pueda buscarlo, lo lee. Déjenme buscarlo a mí, que no lo tenía abierto. Y lo interesante que me dice en el libro de Gálatas. Dice la palabra de Dios, porque no podemos por un texto hacer una doctrina, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Y me dice la palabra de Dios en Gálatas 1:6, cuando Pablo le manda esta carta a los Gálatas, les dice así, pongan atención: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo recuerdo que el evangelio que Dios me enseñó desde el principio es obediencia. Después el Señor Jesucristo me dio la oportunidad de la gracia en Él, porque murió por mí. Pero al morir por mí, yo tengo que hacer ese efecto de su crucifixión en mí, siendo yo obediente. ¿Están entendiendo? Si yo no obedezco la ley, estoy pisoteando la cruz de Cristo, porque estoy pecando.
¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y quién me dio la ley? El Padre. Cristo guardó la ley en su totalidad. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Y Cristo vino a quitar la ley? No, dice Mateo 5:17. Yo no he venido a abrogar la ley, se refiere a los 10 mandamientos. No he venido a abrogar, sino he venido a cumplir, porque de cierto os digo, ni una jota ni una tilde cambiarán de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Saludo, hermano Jeremy. Gracias, hermana Meiva. Dios te bendiga. Un abrazo. Entonces, ¿cómo podemos decir que ya hoy no estamos, como dicen muchos, bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando se refiere a la ley de Moisés y no a la ley de Dios? Ahí está la situación. ¿Están entendiendo? Me explico. Hay muchas personas que usted les habla de la palabra de Dios y les habla de la obediencia y dicen, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Eso lo dice la palabra de Dios, sí. Pero me están hablando de una ley ceremonial. Entendamos. No me están hablando de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, Éxodo 20, que ahí está la ley de Dios. Entonces hay que entender y hacer diferencias en esta situación. Y dejar de hacerle caso a todos estos pastores apóstatas que te dicen eso y ya parecen un grillo todos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y usted cree que la gracia te faculta a pecar? Esa es la pregunta. ¿Usted cree que la gracia te da la potestad de andar pecando? Ahí es donde está la situación. La gracia es un favor que Jesucristo nos da al morir por nosotros y tomar el lugar nuestro por la muerte y por el pecado. Ajá. Pero sabe una cosa, cuando nos dice, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar, el descanso, el reposo es Cristo, pero no quiere decir que con que yo diga el reposo es Cristo, ya me vaya a centralizar solo en eso. ¿Por qué el reposo es Él? Porque en Él podemos entregar nuestros pecados, nuestros pecados, y estar tranquilos de que mi pecado es expiado allá en el santuario celestial. Pero no quiere decir que tengas con esto seguir pecando. ¿Están entendiendo? Yo no tengo ninguna carga por guardar la ley, Señor. Para mí, ya Cristo te hizo libre. Sigue pensando así. Entonces, eso, Diomedes, te voy a hacer la pregunta y quiero que me contestes y no te saco del like. Si Cristo te hizo libre, ya tú puedes pecar todos los días como te da la gana. Te hago la pregunta, contésteme. Ya eso te da facultad porque Cristo murió en la cruz del Calvario y tú no tienes que guardar los mandamientos, tienes que robar, tienes que decir injurias, ¿tienes eso? Te digo, te pregunto, Diomedes, ¿eso te faculta a ti para dañar toda la ley de Dios? Pregunto. Cristo te hizo libre, ¿estás seguro? Cristo pagó tu pecado, pero tú tienes que aferrarte a Cristo en obediencia. Es que ahí ya no contestó más. Eso me da derecho a robar. El cristiano no practica el pecado. Pues yo te apuesto que si yo reviso tu perfil, me encuentro más de una cosa, porque así son muchos. Usted guarda la ley, Diomedes Compres. Usted guarda la ley, Diomedes Compres. Te pregunto, quiero hacerle estas preguntas para que vean los argumentos pobres que tienen los cristianos modernos. Porque si el cristiano no practica el pecado, ¿y qué es pecado? Primera de Juan 3:4 me dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces, si el cristiano no practica el pecado, tiene por fuerza también guardar la ley de Dios. Porque la transgresión de la ley es pecado. Y si no pecares, fueras eterno. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Vio? Guardar el sábado no es una carga, es una delicia. Amén. Es que es parte de los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué va a hacer usted, Diomedes, con esta cita? ¿Qué va a hacer usted con esta cita? ¿Qué va a hacer usted con esta cita? Porque usted dice que usted es libre, pero aquí me dice en Apocalipsis 14, versículo 12, léala, porque no estudian. Apocalipsis 14, versículo 12, dice la palabra de Dios,
Explícame lo del sábado y por qué es parte de los 10 mandamientos. Porque el primer mandamiento prácticamente que se hizo fue el sábado. Busque Génesis. Ahora vea lo que me dice hermano Diomedes, que estás ahí. Dice aquí, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Sabe quiénes son los santos? Los que van a ser salvos. ¿Y qué característica me da de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estoy explicando el libro de Gálatas y Romanos también se refiere a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere Romanos también a lo mismo? Porque muchas veces la palabra ley la han tergiversado con las dos leyes. Porque hay dos leyes, la moral y la ceremonial. Y Pablo se refería en el libro de Gálatas a la ley ceremonial casi en todo su esplendor. Pero como no conocen de eso, no conocen. Pero el sábado no era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo es los domingos. ¿Dónde dice eso? Búscame Jessica Trujillo. Búscame la cita donde dice que yo tengo que guardar los domingos porque Dios descansó, reposó y santificó el domingo. Búscamela, la voy a esperar. Sí, Jeremías 31:33 me dice que pone sus leyes en la mente y en el corazón también las va a escribir. Pero mis queridos hermanos, ahora le pregunto a Jessica Trujillo, ¿dónde dice que el domingo es santificado, reposado y bendecido por Dios? Quiero que me busquen una cita a todos los que no guardan la ley por no guardar el sábado. Es que son personas infieles. El sábado es parte de los 10 mandamientos y es la piedra de toque en el último tiempo. Es más, va a ser la prueba. En cualquier momento va a ser una prueba fuertísima. De hecho, ya lo está haciendo para muchos. Y si ustedes ahorita están negando parte de la ley de Dios, cualquiera que guardare toda la ley más ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 2. Ahora yo quiero que me manden la cita. Pero ¿dónde está la cita que diga que el domingo es por la resurrección de Jesús? Jessica, dame la cita. Quiero la cita, que el domingo es santo, bendecido y hay que guardarlo. Ah, gracias, así es, Dani, eso es. Yo quiero una cita que me diga que el domingo es el día santo, que hay que bendecirlo porque Dios lo bendijo y hay que reposarlo. Una sola. Y les hago caso y ustedes me van a ver el domingo, guardando el domingo. Una sola. Estoy esperando. Vamos. Son rápidos para escribir, pero para razonar son muy lentos. No existe esa cita. Entonces, ¿cómo usted va a defender una doctrina que no existe? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a defender una doctrina que no está en la Biblia? Mientras que el día sábado, búsqueme en esa cita, quiero verlo. Quiero ver esa cita. Y aquí no voy a subir a nadie que venga hablando tonterías. ¿Cuál es la cita del sábado? Si quiere le entrego bastantes. Le voy a entregar una desde el principio, cuando la ley de Dios no fue dada a Moisés, estaba desde el principio. Dice la palabra de Dios en Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, o sea, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Solo con esa le basta, y está el principio. Pero hay cualquier cantidad de citas que hablan del sábado. Ahora, dame una del domingo. Pero que diga el sábado para que lo guarde la iglesia donde dice. Mano, usted ve, de mí para ti. Mejor póngale de mí para mí a su nick. Mano, usted sí es, perdóneme la expresión, hermano, con todo respeto. Usted cae en la ignorancia. Mejor no escriba porque refleja todo lo que es usted. Si usted lee los mandamientos, ahí lo dice claramente. El sábado es el día del Señor. Y lo dice. ¿Cómo es que pregunto? Bueno, dame la cita.
Dame la cita donde diga que el domingo. Sí, qué barbaridad, hermanos. Es que hay personas que quieren debatir. Que diga el domingo. Ahí dice el domingo. 1 Corintios 15, 1, 2. Si no dice el domingo, te saco. Para que no venga a tergiversar. 1 Corintios 15, 2. Yo sé que lo que dice ahí habla del amor. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Apenas entre Diomedes me lo borran. No me lo dejan hablar porque quiere defender una doctrina bajo sus propios intereses. Así que por favor, no me dice de domingo nada. Estamos hablando de un tema y vienes con otro. Pero ellos dicen que uno predica sin amor. Gracias, mi querida hermana Natalia Contacto. Ya no puede hablar tonterías. Éxodo 20, ahí lo dice. Ahora, vemos que hay dos leyes. La ceremonial, que es la ley de Moisés, y la moral, que son los 10 mandamientos escritos en Éxodo 20. Gracias, Diego Arturo. Hay personas que se les está diciendo las cosas y no captan, no cogen. Yo creo que aquí muchos están entendiendo lo que se está hablando. Ahora, vean lo que dice en el libro de Gálatas que les estaba leyendo. La palabra de Dios. Porque yo me tengo que referir a la palabra de Dios. Así que vamos a buscar en el libro de Gálatas. Ya se me perdió. Libro de Gálatas. Ahí. Gálatas 1:6. Dice la palabra de Dios reclamándole a los Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, como aquí hay unos, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando Cristo solía entrar a las sinagogas en el día de reposo, y Cristo guardaba el día sábado también, porque él guardaba los mandamientos del Padre. Y Cristo, pero Cristo recogió espigas. ¿Acaso usted no come en día sábado? ¿Acaso los días sábados son para hacer el mal o para hacer el bien? Son los días para hacer el bien también. Mas si aún nosotros, oiga lo que dice Pablo, si aún nosotros, o sea él, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición o anatema, que es lo mismo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que si él viene a confundir el evangelio, va a ser una maldición. Por lo cual los que no creen en obediencia a la ley del Padre son maldición. Así de fácil. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición. Y hay muchos hoy malditos totalmente, porque están predicando un evangelio de la prosperidad, un evangelio de total incoherencia. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o agrado a los hombres, o lo que dice el Padre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se metieron muchas personas del judaísmo dentro de los Gálatas, y cuando Pablo no estaba, empezaron a infiltrar ideas judaicas dentro de los Gálatas. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar las fiestas ceremoniales. Yo pienso una cosa, y yo pues la he estudiado mucho en la palabra de Dios. Las fiestas ceremoniales o las leyes ceremoniales me enseñaban de Cristo, de lo que iba a venir a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hasta abajo. Y dice que se veía el lugar santísimo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a los que están afuera, que hay 1000 y pico afuera, y a los que están adentro. ¿Qué había dentro del lugar santísimo en el tiempo que Jesús murió?
en la cruz del Calvario. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? Pongan atención. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? En el lugar donde entraba el sacerdote en el día de la expiación. Había un mueble solamente, un mueble que todo el mundo le gusta, le encanta, se perdió, no se perdió. El arca. Dice GB, había el arca. Pues saben una cosa, despierten a todos, porque el arca no estaba para ese tiempo en el templo. El arca no estaba ahí adentro. El arca se perdió en el segundo templo, en el primer templo, en el templo de Salomón, en la guerra de los judíos y los babilonios, o cómo sitió Babilonia y destruyó Judea. Se cree que Jeremías, como era el profeta de Dios Altísimo, escondió esa arca. Y la escondió muy bien. Entonces, ¿qué había en el lugar santísimo en el tiempo del segundo templo? No había nada. No había arca del pacto, no había nada. Pero no era por eso que la ley de Dios no había que guardarla, porque los mismos sacerdotes hablaban mucho de la ley, pero la ley más que todo ceremonial. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, prácticamente ellos no la respetaban tampoco, porque querían infringir en el mandamiento no matarás, y lograron matar a Jesús. Quebrantaron el mandamiento. Entonces, no había ni arca del pacto. ¿Y qué era lo que había dentro del arca del pacto? Los mandamientos, primeramente, porque es un pacto eterno. Los mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, y también el maná que cayó del cielo, que representaba a Cristo Jesús. La vara de Aarón está dentro del arca, correcto. Entonces todo eso se desapareció en el tiempo de Jeremías. Y aquí es donde debemos ser inteligentes. ¿Por qué? ¿Y qué pasó ahí? Justamente en Jeremías 31:31, que ahora sí lo voy a leer. Mira, ¿por qué me dice el Señor eso? Jeremías 31:31. Está en el libro de Hebreos también. Vamos a buscar Jeremías 31:31. Escucha lo que dice, porque el Señor sabía que esa arca ya no iba a estar ahí. Y vea lo que dice. He aquí que vienen días, dice el Padre Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se refiere a un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pues este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley ¿a dónde? En piedra, no. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo de hoy tiene que guardar la ley por mente y corazón, porque ama al Señor Todopoderoso. Y aunque no esté el arca del pacto, ya tenemos su ley aquí, porque yo soy obediente a Dios, porque su ley está aquí y está en mi corazón también. Ahora, la primera ley la dio el Señor escrita en tablas de piedra. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita? La otra ley, que es la misma, la va a dar en tu mente y en tu corazón, para que nadie la borre. Pero eso es del Antiguo Testamento. Eso también está en el libro de Hebreos, mis queridos hermanos. Y lo dice el apóstol Pablo también. Entonces, ¿es malo guardar la ley de Dios? No. ¿Hay que unirnos el día sábado a congregarnos? Sí. ¿Nos estamos congregando aquí? Sí. Solo que yo no puedo estar congregado con los hermanos de Argentina, con los hermanos de Perú, con los hermanos de aquí, con los hermanos de allá, con los hermanos de Tailandia, con los hermanos de varios lugares del mundo o de Italia. Personalmente, lo tengo que hacer ahorita de forma virtual.
para enseñar el verdadero evangelio de Cristo, que viene desde el Antiguo Testamento. Y algunos dirán, ah, no, pero el hermano Jeremy habla mucho del Antiguo Testamento, ¿sí? Y que no es parte de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino y habló de Moisés, que escribió de él, ¿a qué testamento se refería? No era el Antiguo Testamento. Por eso debemos ser coherentes. Ahora, en el libro de Gálatas me dice mucho sobre esto, pero tengo que ir resumiendo. La cuestión y el propósito de esto que estamos hablando es que si los gentiles debían guardar la ley de Moisés, no la ley de Dios, la ley de Moisés, había sido decidida en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, 1 al 29. Ahí lo puedes leer. La decisión fue que los gentiles eran justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero me está hablando de la ley ceremonial, no la ley de Dios. Ahora, ninguna otra carta es más apasionada en su estilo y vocabulario que la carta de los Gálatas. Y mira qué interesante, casi todos los libros empiezan con una acción de gracias y las características de sus cartas era después del saludo, pero en esta omiten eso, porque Pablo no le gustó lo que hicieron. Creyeron más en los judíos, y eso se está repitiendo hoy, creyeron más en los judíos que en lo que él venía a predicar correctamente. Pablo se sentía herido en lo más vivo de su ser por la herejía judaizante. ¿Cómo le llama? Herejía. Porque era una herejía prácticamente. El problema era grave, realmente grave. Por eso es que dice que nadie se va a salvar por las obras de la ley, pero no se refiere a la obediencia a la ley de Dios, sino a la obediencia a la ley de Moisés. Hoy creen más en las personas que en el mismo Dios. Hebreos 8:10 dice el hermano León de Judá. Déjame poner esto para acá. Hebreos 8:10. Lo que estaba hablando yo justamente de la ley de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 8:10, para que no digan que bueno, yo hablo solo del Antiguo Testamento. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ¿no es que el Señor Jesucristo vino a quitar la ley de Dios? Esa es la pregunta. En esos dos libros, esto que lo voy a anclar, esos dos libros en Hebreos, me está diciendo en Hebreos Pablo, el que escribió los Gálatas, de que Dios va a poner su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, no es que se tergiversan ellos, es que Pablo está hablando de cosas difíciles de entender. ¿Se acuerdan el primer texto? Que algunos indoctos quiebran y tuercen para su propia perdición. Entonces, no es que Pablo venga a hablar en contra de la ley moral. Pablo viene a decir que ya no estamos bajo las leyes ceremoniales, porque si no, cada uno de nosotros no apreciamos la labor de Cristo al venir a morir en el santuario, en la cruz del Calvario, por nosotros. Y todos nosotros, mis queridos hermanos, todos nosotros tendríamos que estar matando corderitos a este momento, como lo hacen los judíos, algunos que no creen que el Mesías prácticamente ya vino. Correcto, Dani. Ve que no, sí conoces bastante. Con solo eso, tenerlo ahí y saber que el Señor Jesucristo vino a hacer una obra maravillosa por todos nosotros, mis queridos hermanos. El Señor Todopoderoso, y cuando tú vas a Él en calidad de digno, porque Él es el sumo sacerdote, a Él es el que tenemos que llevar nuestros pecados.
Entonces, Él nos perdona del pecado, pero eso no nos da facultad de seguir pecando abiertamente y tomar la ley como un relajo y como un pretexto. Hoy el mundo está lleno de cristinos. ¿Por qué les llama cristinos, hermanos? Porque no son cristianos. Hoy el mundo está lleno de cristinos que son desobedientes a Dios. Y dicen, por no guardar el día sábado, que toda la ley ya fue abolida. ¿Ah? Y eso es falso. Eso es falso. Ya vemos que hay dos leyes en el Antiguo Testamento: la ley moral y la ley ceremonial. Y esa carta, pues prácticamente nos da mucha información. Ahora, el libro de Gálatas nos habla del Antiguo y lo que Cristo hace en el Nuevo Testamento, pero hay que analizar bien correctamente. En el Edén, en el Génesis, nosotros fuimos perdidos en Adán, el primer hombre formado, en Adán y su esposa Eva. Bendiciones, hermano Medrano. Pero en el Nuevo Testamento, por el sacrificio expiatorio de Cristo, somos salvos en Cristo. En el libro de Adán, todos mueren. En el libro de Adán, no, en la figura de Adán todos mueren. Y en Cristo somos reivindicados y vivimos por su sangre preciosa. En Gálatas me dice claramente, me hablan de la ley y la gracia, pero muchas veces en esa ley se refiere a la ley ceremonial y a la ley de ritos y a la ley de costumbres y tradiciones que eran de los judíos. Y la gracia, el favor que Cristo nos da a morir por nosotros. En el Antiguo Testamento nos dice que somos siervos en esclavitud. Sí, porque no había venido Cristo a pagar por nuestro pecado. Y en el Nuevo Testamento nos dice hijos en libertad. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Cristo sabemos que debemos obedecer, y por su gracia por su gracia y la obediencia somos hijos en libertad, mis queridos hermanos. En el Antiguo Testamento se vivía en la carne, en el pecado. ¿Por qué? Porque no había llegado Cristo a solucionar el problema del pecado. En el Nuevo Testamento dice que debemos andar en el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Mucha gente piensa que es hablar cosas así sin sentido, bailando en una iglesia apóstata. Muchas personas dicen que andar en el Espíritu es bailar, agarran el salón de baile prácticamente, tiran espuma por la boca, hacen un montón de tonterías. No, el Espíritu, andar en el Espíritu, no es solamente tener los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu, el primero es el amor. Y Cristo dice en Juan 14:15, si me amáis realmente, guarda mis mandamientos. Entonces, no anda mucho en el Espíritu. Andar en el Espíritu es analizar la verdad que está en la palabra de Dios y hacerla nuestra por el sacrificio de Cristo. Somos libres de la condenación de la muerte también, porque Cristo pagó, correcto. Somos y andamos en el Espíritu porque el Espíritu Santo nos lleva toda la verdad, nos convence de pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley, por lo cual tengo que ver la ley para no ofender al Señor Jesucristo quebrantando la ley, ni al Padre mucho menos. Entonces, andar en el Espíritu es prácticamente que me lleva toda la verdad, que me convence de pecado, me convence de justicia y de juicio. Ahora, si me convence de juicio, les voy a hacer una pregunta que parece tonta. Si el Señor me convence de juicio, ¿en qué se basa un juicio para culpabilizarte de algo? Vamos aquí al área humana. ¿En qué se basa un juez para demostrar que tú eres culpable? Yo le pregunto.
¿En qué se basa el juez para dictaminar que tú eres culpable? Vamos, hermanos. Tener la verdad en acciones. Hay algo más correcto. El juez tiene que tener algo para basarse que usted ha transgredido algo. No solo en los testigos. En la evidencia también. Díganme una cosa, hermanos. Hay leyes en cada país de ustedes. En México hay ley. Y las pruebas, las evidencias, todo es parte de un juicio, exacto. Pero díganme una cosa. Hay ley en algunos países, por la ley vas a ser juzgado. ¿Por qué? Porque ¿qué es delito? Transgresión de la ley de su país. Si yo llego y mato a una persona, yo soy llevado a la corte porque maté, me ponen un abogado. Pero el juez se va a basar en las evidencias también para dictaminar si usted quebrantó la ley de la Constitución que dice que tú no puedes matar. No hay ningún juicio que no se base en la ley, correcto. Ahora, ¿ustedes creen que el juicio que se celebra en estos momentos allá en el cielo, no creen que el juicio se va a celebrar ya y todos vamos a estar esperando a ver qué dicen? El juicio se está celebrando ya, hace rato, según una profecía de Daniel, las 2300 tardes y mañanas. Y si el juicio se está celebrando ya y empieza por los muertos, después por los vivos, ¿en qué se vas a basar ese juicio para dictaminar que tú eres culpable? Esa es la pregunta del millón. ¿En qué se basa el Señor para dictaminar que tú has sido transgresor? Es tan fácil la pregunta. Vamos, hermanos. ¿En qué se va a basar el Señor para decir en los 10 mandamientos? Correcto, Iraima. En la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Por lo cual, si se está celebrando un juicio ahí arriba, yo no puedo estar quebrantando la ley a mansalva y todo eso. Ahora, muchos hablan de la gracia de Jesucristo, ¿sí, cierto? Él nos da la gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor no merecido. Tomó el lugar de nosotros, gracias. Aquí hay borrar a todos o silenciar. Tomó el lugar de nosotros para representarnos y tomó la cruz tuya y mía para ir a morir por ti, para pagar la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, Cristo hace eso. Cristo paga la paga de tu pecado, que es la muerte. Cristo pagó por ti. Pero te digo, tú tienes lista libre para ir a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Correcto. Correcto, Ligia. El Señor, donde te dice, te perdoné el pecado en la cruz del Calvario, eso te da derecho de andar reventando la ley de Dios. Si Él pagó por la paga de tu pecado, eso no te da derecho para que sigas pecando. Eso es agarrar la sangre de Cristo y tirárselo a los puercos. Se lo estoy diciendo así claro. Entonces tenemos que ser coherentes en las aseveraciones. Porque hoy todo el mundo dice, no, ya no hay ley, ya no hay ley. Gracia, gracia, gracia. Pero la gracia no elimina la ley. Más bien la gracia fortalece la ley. Porque así yo amo a Cristo por el sacrificio que hizo por mí y por amor guardo sus mandamientos. En Juan 14:15. Te perdono, vete y no peques más. Correcto, Dani. Así le dijo a la mujer adúltera. La mujer adúltera estaba en problema. Habían hecho un juicio firifiri. Ya estaban destinados a matarla a pedradas, como la ley de Moisés decía. La ley de Moisés decía que si una mujer se encontraba en adulterio, tenía que ser apedreada. Imagínate hoy si esa ley estuviera. Si esa ley estuviera hoy, ¿cuántas no murieran apedradas y hombres también? Yo creo que no alcanzarían las piedras. Realmente es cierto, con la corrupción que hay hoy. Eso da vergüenza. Pero llegó el Señor Jesucristo y le dice, el que esté libre de pecado tire su primera piedra. Y se cree que el Señor Jesucristo dice que estaba dibujando algo en la tierra. Se cree que el Señor Jesucristo estaba anotando los mandamientos de Dios en la tierra. Eso se cree.
Ahora, gracias a Jesús ya no hay piedra, pero sí va a haber fuego. Leonardo Samaniego, y tú, como no estás escuchando la prédica desde el principio, no estás escuchando que hay dos leyes, no estás escuchando que se está hablando las cosas realmente, entonces mejor escucha y después emites, porque si no te silencian. Te doy el consejo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está escribiendo, los fariseos ven, los que iban a matar a la mujer, y les dijo: el que esté libre de pecado, tire su primera piedra. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. Entonces, las piedras se cayeron porque todos eran transgresores de la ley. Ah, qué interesante, hermano Jeremy. No sabía yo eso. Y después llegó la mujer y él le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Le dice: se fueron. Y mira dónde está la gracia. Vete. Vete. O sea, yo te perdono. Yo te perdono, vete y no peques más. ¿Ya conociste de Jesús? Eso no te da un diploma para que sigas pecando. Eso se llama gracia y ley. Ahora, siempre lo he dicho, la gracia se manifestó en el Edén. ¿Cuándo? ¿Cuándo en Edén? En Edén hubo una muerte y se manifestó. ¿Quién fue el que murió en Edén? ¿Quién murió en Edén, mis queridos hermanos? Cuando el hombre pecó, la paga del pecado era la muerte. Pero ¿quién murió? Alguien murió en Edén. Un cordero, o quizás dos, uno por cada uno. No fue Abel, mi querida Yasmeri. Hubo un cordero que murió. ¿Y a dónde saca usted eso, hermano? ¿No se acuerda que ellos andaban vestidos de hojas, de higuera? Y llegó el Señor Jesucristo y el Padre también, y los vistió de pieles. Y para vestirlo de pieles a uno, ¿qué tiene que pasar con un animal? Murió un animal. Ahí está Usa. ¡Ay, sí es cierto! Dice. Amén. Murió. ¿Y por qué tuvo que ser un cordero? Porque al Señor Jesucristo le dijeron en la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces ese Cordero, mis queridos hermanos, que murió, era un sustituto, un representante de Cristo, para que Él después viniera a pagar. Por eso se hicieron la ley de los sacrificios, o la ley de Moisés, la que escribió Moisés, no la ley de Dios. Son dos diferentes, recuerden. Eso lo expliqué al principio. ¿Por qué? Porque la ley de los sacrificios me avisaba que Cristo iba a morir luego por mí, que esa sangre de corderos no limpiaba el pecado, pero sí hacía recordar al hombre que había pecado, por lo cual había que guardar la ley de Dios. La ley de Dios. Más la ley de Moisés. Dentro de la ley de Moisés, por una ordenanza del Padre, permitió que se hicieran el santuario para Él vivir entre ellos, pero ellos, como eran personas así como los cristianos de hoy, que no quieren obedecer, quieren vivir sola a expensas de Dios, pensando que Dios los va a salvar por su linda cara. Yo hablo así clarito, hermanos. Hoy tenemos que tener obediencia y tenemos que ser fieles, y dentro de la fidelidad está la obediencia. Un cristiano que es infiel no obedece. Entonces construyeron un santuario. ¿Y qué hacían en ese santuario? Venían a quemar corderitos ahí mismo en el altar. ¿Y qué pasaba con esos corderitos? La sangre de esos corderitos era tirada en las cortinas del templo, y una vez al año se mataba un cordero, 2 chivos, uno a Azazel, que lo despeñaban en el desierto, que le ponían todos los pecados de Israel en su cabeza, y también mataban al cordero que representaba a Cristo. Y el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y oficiaba para el perdón de los pecados de Israel. Entonces, esto mucha gente no lo sabe porque no estudian, pero hoy quieren tergiversar la palabra de Dios aferrándose a un libro, que el libro prácticamente está hablando de la ley ceremonial o la ley de Moisés, que es la misma. Entonces, ¿qué pasó? Ese santuario llegó a un término cuando Cristo murió en la cruz, y el velo del templo se
cortó de arriba abajo y se expuso el velo del templo. Hubo un historiador llamado Flavio Josefo que escribió de eso y dice que cuando estaban matando a Jesús estaban en pleno sacrificio del cordero. ¿Y sabe qué pasó, mis queridos hermanos? ¿Sabe qué pasó ahí? El corderito se le zafó. Según este señor, este historiador Flavio Josefo, el corderito se le zafó de alguna manera al que iba a sacrificar el cordero y salió huyendo y no lo pudieron agarrar. Y Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Tremendo, tremendo. Entonces, Él vino a pagar las muertes en pecado de todos aquellos que habían muerto en pecado desde atrás hasta la tuya, por lo cual la ley de Dios es santa y buena y tenemos que obedecerla. Porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. El mismo Pablo lo dice. Entonces, hay que diferenciar de cuál ley está hablando y de cuál ley está diciendo Pablo. Hay muchos que tergiversan eso. Ahora, en el Antiguo Testamento había gracia, claro. Se celebró la gracia desde el Edén. En el tiempo de Moisés también. ¿Cómo así, hermano Jeremy? En el tiempo de Moisés también hubo gracia, sí. Recuerden que todos vivían dentro de la dictadura del pueblo de Egipto, el faraón. Levantó un libertador, Moisés, que es un símbolo de lo que iba a venir a ser Cristo, que nos va a libertar del pecado. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Pues Moisés fue un intermediario entre el Padre y el pueblo de Israel, como lo es Cristo hoy. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Pues llegó en un momento de tantas plagas que habían caído, cayeron 10, pero en la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, llegó y les dijo a todos, y pongan atención aquí, qué bueno es saber del cordero. Y les dijo, tomad un cordero cada familia, tomad y degollarlo, y tomad la sangre y ponerlo en los dinteles de las puertas y en los postes. Y comed ese cordero con amargas hierbas dentro de tu casa, pero cerrar la puerta y mantenerse adentro. Porque el ángel de la muerte va a pasar. Y en cada puerta que esté la sangre del cordero, no entrará plaga. Ahora yo les pregunto a ustedes, si estos israelitas no hubieran obedecido las órdenes que daba Dios por medio de Moisés, ¿ustedes creen que se hubieran salvado? Si ustedes creen que si estos israelitas, mis queridos hermanos, si estos israelitas hubieran dicho, no, yo no lo hago hoy, lo hago pasado mañana, y era para hoy el sacrificio, ¿ustedes creen que fueran salvos? Tenían que dar obediencia a la voz de Dios, a la voz de Dios. Entonces ellos fueron coherentes, obedecieron la ley de Dios, los mandatos de Dios, y fueron y prácticamente hicieron eso rapidito. Ninguno se hubiera salvado. Dicen que ninguno pereció, pero todos los primogénitos del reino de Egipto murieron. ¿Qué me trae esto? La enseñanza. ¿Qué se dio primero? ¿La ley o la gracia? Piensen. Hubo un mandato, pero no lo vamos a tener como ley, sino era una obediencia que tenían que hacer. ¿Qué se dio primero? ¿La gracia o la ley? Se dio primero la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor llegó, los sacó, les abrió el mar rojo, los pasó, cayeron las aguas sobre los ejércitos de Faraón, murieron y ellos fueron salvos. Por eso viene el cántico de Moisés. ¿Qué es el cántico de Moisés? Un cántico de victoria. ¿Sabían que hay un cántico en el Nuevo Testamento también? Que va a ser un cántico de victoria donde el Señor Todopoderoso nos va a dar el triunfo por medio de la gracia y guardar los mandamientos. Y esto es muy importante. Correcto, ahí en Colosenses 2:14, búsquenlo, hermanos. Y entonces, cuando ellos salieron, anduvieron caminando por el desierto. Y entonces viene el monte Sinaí. Y el Señor Todopoderoso les dice, mira, diles a todos ellos que tú vas a subir al monte y que se hagan un pacto conmigo.
Mira, un pacto, primero la gracia. Vamos a buscar ese pacto, que no me acuerdo dónde está, pero más o menos sé. Permítanme buscarlo, hermanos. Y ese pacto dice claramente, aquí por aquí está, ya lo tengo acá. Éxodo 19. Y se lo voy a leer para que no escuchen historia de hombre, sino lo que está escrito. Y Moisés, 19:3. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, o a la casa de Israel, y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído aquí. O sea, te cubrí, y te salvé de toda esa dictadura. Ahora pues, les dice Dios que le digan al pueblo: si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto. ¿Cuál es el pacto? La ley de Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, pongan atención a esto, todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Se comprometieron en pacto con nuestro Dios. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, hicieron un pacto con Dios. Y después, ¿qué tenemos en Éxodo 20? Pues en Éxodo 20 tenemos la ley de Dios. La puedes buscar. Dentro de esa ley de Dios está el cuarto mandamiento, que equivale a sábado. Entonces estamos entendiendo la situación. Así como tú has hecho un pacto con Dios de serle fiel, los mandamientos están ahí también. Esos 10 mandamientos hay que guardarlos. Ay, hermano, pero que no puedo. Ahí es donde está tu fe. El problema de los 10 mandamientos para ustedes es el día sábado. Pero ahí no es culpable el Señor Todopoderoso. El culpable eres tú, que por ambicioso, por trabajo secundario, por cosas de hombres, no puedes obedecer a Dios antes que los hombres. Y recuerden lo que dijo Pedro: es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Por lo cual, yo no estoy idolatrando los mandamientos. Yo estoy obedeciendo a mi Dios, que me dice que esos son los mandamientos que Dios me ha puesto. Por lo cual, mis queridos hermanos, el estar firme en la gracia y el caer de la gracia indica cuando usted no quiere obedecer a Dios. Hermanos míos, la palabra de Dios es clara. El Señor Todopoderoso no cambia. Dice en Malaquías 3, yo no cambio. Y Él no tenía que hacer una ley para después decir: no, en lugar del sábado vamos a cambiar el domingo. Cuando fue la Iglesia Católica la que cambió eso en el año 300 y pico. El emperador Constantino hizo ese cambio. Por lo cual el día sábado, ¿para qué es? Para congregarnos, para gozarnos de la palabra, para tener esa comunión con nuestro Dios. Recuerde que no va a haber salvación sin relación. Y dentro de la relación con el Señor incluye la obediencia, mis queridos hermanos. No caigamos en todo esto. Y todo esto que se habla en Gálatas son de fiestas que tenían que ver con la ley de Moisés, no la ley de Dios. Las que escribió Moisés, esa misma. Y la gente no analiza esto. Y así como tú has hecho un pacto con nuestro Dios de servirle, pues Él también te pide: guarda mi santa ley. Porque es la ley que hice desde el principio. Y esa ley es santa y buena y eterna y perpetua. Y hoy la gente no quiere hacerlo. Entonces, cuando nos van a llevar a un juicio, ¿por qué nos van a juzgar? ¿Ah? ¿Por qué nos van a juzgar? Dice la palabra de Dios
La palabra de Dios, estoy contestando a todos los que no quieren obedecer. No lo voy a decir yo. Vamos a buscar al libro de Santiago. Libro de Santiago, mis queridos hermanos, donde prácticamente me dice por quién voy a ser juzgado. Dice la palabra de Dios, Santiago 2, versículo 12. Escuchen lo que dice Santiago 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y de qué te liberta esa ley? De que no incurras en el error del pecado, fortalecido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Ahora sí están entendiendo muchos. Y dice claramente en Santiago 1:25, oiga lo que dice, no lo digo yo, Santiago 1:25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, que no se te olvide que hay una ley, y esa ley, por esa ley vamos a ser juzgados. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Y hermano, ¿y por qué dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados? O sea, que vamos a ser salvos por fe, ¿sí? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Vamos a preguntarle a todos, ¿qué es fe? Para ustedes, ¿qué es fe? Según la Biblia, está en el libro de Hebreos. Creer en lo que no se ve y la certeza. Saber que eso está ahí. Tener la certeza. Creer en lo que no se ve. La fe es creer en que hay un Padre y un Hijo totalmente que nos está ayudando. Eso es así. Pero la fe, dice la palabra de Dios, aquí dice claramente en Santiago 2:14, escucha lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? ¿Ah? Dice en el versículo 17 de Santiago 2, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tener fe en el Señor Jesucristo, que dio su vida por mí, pero esa fe tiene que estar con obras. ¿Cuáles obras? ¿Ah? La obediencia, hacer el bien, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde está la situación. Fe y obras. Creer, pero las obras. Y las obras tienen que ver con la obediencia. Ahora, ¿soy salvo por las obras? No. No soy salvo por guardar la ley. Oigan, escuchen lo que estoy diciendo. Pero cuando yo guardo la ley por amor a Cristo, magnifico el nombre de Cristo en mi vida y el nombre del Padre. Ahí es donde está la diferencia. A mí no me va a salvar la ley, ni también la fe, porque dice mucha gente, es que yo creo en Cristo. También la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan y no van a ser salvos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Cómo me explica eso, hermano Jeremy? La fe tiene que ver con la certeza de lo que no se ve y la confianza total. Ahora, esto va de las manos. Una fe sin obras, la fe está muerta. O sea, yo tengo que ejercitar mi fe conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y las obras sin fe es salvación por obras. Y nadie se salva por las obras de la ley. Qué interesante. Pero tienen que ir de la mano. Es como yo siempre presento esto.
Mis queridos hermanos, esto es como, oye, ¿qué me dice? Se me fue. Esto yo lo presento como cuando usted va a un bote de remos. En un bote de remos. Y en el bote de remos, si usted mueve el remo de la fe, usted empieza a dar vueltas en un solo lugar. Empieza a dar vueltas en un solo lugar. Y sigue dando vueltas, usted no avanza. Pero el otro remo de las obras, si para el remo de la fe y empieza con el remo de las obras, va a dar vueltas para el otro lado. Pero usted no avanza. Pero si toma la fe y las obras y las mueve suavemente, usted se va a dar cuenta que el bote va caminando, va navegando, se dice claramente. Caminando no, porque no va a caminar, navegando. Y empiezas a avanzar al unísono. Y ahí se demuestra la fe y las obras. Van de la mano. No puedes apartar las cosas. No puedes decir creo en Cristo cuando no obedece la palabra de Dios. No puedes decir creo en Cristo cuando tergiversas el Antiguo Testamento y dice ya el Antiguo Testamento ya no sirve. ¿Quién dice eso? En el Antiguo Testamento muchos pastores hoy en día se apoyan. ¿Sabe por qué? Porque están los diezmos, pero solo creen en los diezmos. Solo creen en los diezmos. Lo demás está abolido. Y así es, mis queridos hermanos. Debemos hacer análisis. Entonces, en el libro de Gálatas, porque no lo puedo presentar totalmente, solo una parte, el verdadero evangelio era la fe y las obras juntas también. Y cuando se refería a la ley, muchas veces se refiere a las obras de la ley que están escritas en un libro. Léanlo, que maldito el hombre que es clavado en un madero, etcétera, etcétera. Y en el libro que se escribió una ley fue la ley ceremonial de Moisés. Porque la verdadera ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra y hoy están escritas en tu mente y en tu corazón, como lo leímos. Entonces debe ser un cristiano obediente, claro. Entonces, yo no entiendo a las iglesias protestantes hoy en día, mis queridos hermanos. No las entiendo. Me hablan de pecado y les pregunto qué es pecado y no me contestan como en la Biblia. Me hablan le pregunto qué es pecado. Me dicen hacer lo malo, hacer lo bueno. No. El pecado está definido en 1 Juan 3:4. Dice, pecado es transgresión de la ley. Y si yo no cumplo la ley y no creo en la ley de Dios, estoy en pecado totalmente. Pero yo voy a Cristo. ¿Y ustedes creen que Cristo es relajo para estarte perdonando todos los días el mismo pecado? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo va a estar ahí? Llegará un momento que se vaya a acabar el tiempo de la gracia, porque es un tiempo también que el Señor Jesucristo nos da para arrepentirnos. Ahora, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? De los pecados. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿No es mucho mejor ver la ley para no pecar? Por eso se le llama la ley de la libertad. Cuando guardamos la ley de Dios, nos abstenemos de pecado. ¿Que no hay un hombre que no pueda pecar? Sí, Jesucristo dice que sí. Jesucristo dice que sí. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo. Todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para guardar la ley de Dios? Ir a Cristo, pedirle al Señor que me fortalezca y empezar a cumplir los mandatos que dio el Padre y Él los ratificó con su muerte. Esto es muy importante. Sed santos como Dios es santo, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, aquí es donde está el secreto de esto. ¿Qué es ser santo? Apartarme de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Para ser santo tengo que ver la ley de Dios, obvio. Ahora, cuando yo veo la ley de Dios y me convierto en un hijo obediente, el Señor Todopoderoso me da su Santo Espíritu para que sepa caminar. Claro. Y entonces, ¿por qué un lugar es santo? Porque está la presencia de Dios. Entonces, cuando yo soy fiel a Dios, el Señor está en mí, ¿sí? Por eso no se apartó ni un solo momento de Jesucristo cuando vino a hacer la labor. Jesucristo estaba dotado de todo el Espíritu de Dios, porque Jesucristo no podía utilizar su poder cuando vino a vencer aquí. Hermano, para mí la cruz no significa nada. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, la cruz es un instrumento de martirio. Y mejor, hermana Chely,
Mejor adoremos al que murió en la cruz que una cruz como adoran los católicos. La cruz era un instrumento de martirio, mis queridos hermanos. La cruz mataron a muchas personas en el trayecto del Imperio Romano, no solo a Cristo. Por lo cual estamos celebrando al Dios de la muerte y no al verdadero Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo vive y vive para siempre. Intercede por todos nosotros, mis queridos hermanos. Por lo cual adoremos al Padre y al Hijo que murió en la cruz por nosotros. Y toda esta tierra es herencia de Él. ¿Y por qué al Hijo podemos adorarlo? Porque es Él el príncipe, el Hijo del Dios todo omnipotente, poderoso. ¿Se puede adorar? Sí. Es el Hijo. ¿Usted no ha visto que usted llega donde los reyes? ¿Ah? Usted no llega donde los reyes. ¿Ah? Llega donde los reyes y a los reyes se le hace una venia y al príncipe también. ¿Ah? Entonces aquí es muy interesante. Es muy interesante. Ahora, ¿cuál es la forma de adorar a Dios Todopoderoso? Guardando su santa ley. Y muchos que se jactan de ser judíos, de estudiar hebreo, de esto, aquello, andan con su vida en adulterio, andan con mentira, con envidia y andan con muchas cosas. Los judíos se jactaban de guardar la ley de Dios. El Hijo. Aunque el Padre tiene también poder también para hacerlo. Pero el Hijo es el sacerdote y a Él se le dio eso, mi querido hermano Carlos. El Padre también lo tiene el poder. Recuerde que Él es omnipotente, todo lo puede. Pero están haciendo todo por medio de un orden. El santuario, está ya el Señor Jesucristo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él salga del santuario. Y cuando sale del santuario, el Señor Jesucristo dice, el hecho está. El que es justo, sea siendo justo y siga santificándose. El que es impío, siga haciendo las cosas impíamente y siga prácticamente en lo que está. Llegará un momento, hermanos, que el tiempo de la gracia se va a terminar. Y saben una cosa, ese tiempo está tan cerca que ustedes no se imaginan. Está muy, pero muy cerca, mis queridos hermanos. Y si tú no te arrepientes y cambias tu estilo de vida, lamentablemente, hermanos, no vas a poder estar dentro del pueblo de Dios destinado para estar con Cristo, para estar con el Padre por siempre. Y vas a ser contado con los inicuos. Tampoco puedes estar en una posición neutral, porque el Señor Jesucristo y el Padre solo tienen dos clases: el que es y el que no es. Así que es muy importante eso. Ahora, ¿qué hacían estas personas? Pues ponían los ritos de la circuncisión, que era un rito inicial del judaísmo. Entonces todos querían iniciar a los gentiles en el judaísmo, en el libro de Gálatas. Y si un varón que no era judío por nacimiento quería ser heredero de los privilegios y las bendiciones que Dios había prometido a la nación judía, podía hacerse judío por adopción, circuncidándose y guardando las leyes ceremoniales de los judíos, cuando Cristo en la cruz del Calvario prácticamente eliminó todo eso. Eliminó todo eso, porque ya para qué habían leyes que tenían que ver con las ceremonias y los levitas, y cuando ya Cristo vino a morir, pues cortó eso, ya prácticamente. Aunque hay algunas de las 613 leyes que por conciencia debemos guardarlas. ¿Cuál? Las sanitarias, lo de los alimentos y muchas cosas que son buenas, y también las relaciones entre pareja, hay muchas que son buenas, y relaciones entre familia, hay bastantes que son buenas, y todavía pues dentro de esas leyes están en nuestra mente y nuestro corazón también, para nosotros actuar correctamente ante Dios. Pero los judíos lo que querían era hacer judíos a estas personas que eran gentiles, cuando ya su sangre había sido sobre ellos y ellos mismos habían rechazado al Mesías y prácticamente estaban destinados a morir. Muchos de ellos murieron en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Ese pueblo judío pues prácticamente fue cortado, y lamentablemente pues por no obedecer a Dios, por decir que guardaban los mandamientos cuando no los guardaban, fueron causa de muerte, y pues fueron destruidos por
Tito Vespasiano, que luego se convertiría en emperador en el año 70. Ahora, los judaizantes eran una secta de judíos, los cuales no estaban dispuestos a aceptar las enseñanzas de los apóstoles en cuanto a la ley mosaica, la ley de Moisés. Seguían insistiendo que los cristianos se acercaran a Dios a través del judaísmo, que el gentil, para poder ser cristiano, debía de hacerse judío para guardar la ley judaica, no la ley de Dios. Ellos se dedicaban a visitar las iglesias, intranquilizándolas y turbándolas. Eso es lo que hacían. Y producían revuelo dentro de las iglesias, como hay muchos que vienen a hablar tonterías y que yo les pregunto y no contestan con la Biblia. Es muy fácil hablar tonterías, como decir, vea, yo ando una camisa blanca, un suéter blanco ando hoy. Y usted me dice, no hermano, es verde con rayitas blancas. No está viendo que es blanca. Y yo le insista, y la Biblia me está diciendo cómo es la cosa. Pero es que no estudian, siguen las doctrinas de sus pastores, y lamentablemente la mayoría de personas de estas, lamentablemente, y se lo digo con propiedad, se van a perder. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no es que Dios no nos ha querido dar el conocimiento. El Señor nos da el conocimiento. Lo que pasa es que tú no lo absorbes. Ahora, crees en un montón de tradiciones católicas. Usted los ve, todos estos cristianos que hablan del domingo y toda esa cuestión. Usted los ve guardando Navidad. Usted los ve creyendo en trinidades, creyendo en unicitarismo, los ve creyendo en muchas tonterías de la Iglesia Católica que vienen del paganismo, todas estas doctrinas mal. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, el único día que Dios pide es el día sábado. Él no te pide el 25 de diciembre, eso viene del paganismo, ya lo he explicado. Él no te pide esto, no te pide aquello. Él lo que te pide, guarda mis mandamientos. Ahora, ir cerrando ya este live, dice en San Juan, y siempre lo leo porque me dice, Cristo guardó los mandamientos. Aquí lo dice claramente, hermanos. En el libro de San Juan 15, dice la palabra de Dios. San Juan 15 dice la palabra de Dios. Ahora no se le olvide que yo tengo un grupo de WhatsApp. El que quiera entrar al grupo de WhatsApp, humilde, aprender del grupo de WhatsApp, amén. El que esté en el grupo de WhatsApp, y les aclaro esto, el que esté en el grupo de WhatsApp, que no sea humilde, que quiera contender a lo que dice la palabra de Dios, hermano, lo meto y lo saco de una vez. ¿Por qué? Porque aquí le respetamos la palabra de Dios ante todo. Y ahí en ese grupo de WhatsApp ya hay muchos hermanos que comprenden estas cosas. Nos reunimos los días sábados, unas reuniones preciosas. Y la verdad que todos estamos en la lucha, hermanos. Así que, hermanos, ahí no queremos personas que vengan a ponernos doctrina farsante de pastores. Eso lo detesto en ese grupo. Cuando nosotros estamos tratando de levantar una pared, viene otro a quitar el repello de la pared. Eso lo habla en un libro, creo que es Isaías o Jeremías o Ezequiel, uno de esos tres. Y así es el falso profeta que se mete y empieza a tirar videitos de prédicas de afuera, y eso yo no lo soporto. No porque yo quiera tener la razón, no. El que tiene la razón es la palabra de Dios. El problema es que me meten infiltración de ideas de afuera y eso confunde a muchos hermanos. Hay muchos que ya han comprendido el verdadero valor de la palabra de Dios, por lo cual, si quieres ser salvo, busca a Jesucristo, obedece la santa ley y estudia la palabra de Dios en el contexto que debe ser, no en el contexto que tú quieras, porque muchos buscan la palabra de Dios para contender. La palabra de Dios no es para contender, es para decir lo que dice la palabra de Dios. Y vea lo que dice la palabra de Dios en San Juan 15, versículo 10. Vamos desde el 9, San Juan 15, 9 y 10. Y vea lo que dice la palabra de Dios. San Juan 15, 9 al 10. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecéis en mi amor. Oiga lo que dice Jesús. Si guardares mis mandamientos, dice Jesucristo,
permaneceréis en mi amor, así como yo, Señor Jesucristo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Guardó Cristo los mandamientos del Padre? Sí, ahí lo dice. Y por eso Él permaneció en su amor. ¿Y cuáles son los mandamientos de Cristo? Los mismos. Los mismos. ¿Y por qué Cristo dice amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente? Porque esos primeros 4 mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos en Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos, porque tú lo amas. No te harás ídolos, porque tú lo amas. No vas a tomar el nombre del Señor tu Dios en vano, porque tú lo amas. Y guardarás el 4º mandamiento el día sábado. Eso lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. ¿Por qué lo guardo? Porque amo a mi Creador. Y dice después, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuáles son los otros, los 6 que tienen que ver con el prójimo? Amarás y honrarás a tu padre, a tu madre. No robarás, no adulterarás, no mentirás. Todos tienen que ver con el prójimo. Entonces, Cristo vino a poner otros mandamientos, ¿no? Son los mismos. ¿Y a dónde dice eso, hermano Jeremy? Vuelvo y lo repito. San Mateo 5:17. San Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios y no yo. Dice la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar o quitar la ley o los profetas. Tampoco los profetas. ¿Y a dónde están los profetas? En el Antiguo Testamento, para muchos que quitan a los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel. No, el Señor Jesucristo no vino para eso. El Señor Jesucristo no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Ahí lo dice. Entonces, ¿Cristo cumplió la ley de Dios? Sí. ¿Y por qué dicen algunos que no? Si ahí lo está diciendo. Sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, hasta el fin. Y de hecho, no es hasta el fin, porque el cielo no va a pasar, aunque dice el cielo pasará y la tierra también. Pero referente al estatuto, mis queridos hermanos, van a haber cielos nuevos y nueva tierra. O sea que esta ley va a ser hasta el infinito. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es hasta el final. Y se cumplirá hasta el final de los finales de los finales. Y dice, de esta manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, si tú eres la luz del mundo, como dice aquí arriba, dice la palabra de Dios en San Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted es la luz del mundo, ¿con qué luz usted alumbra? Con la mentira. Con la mentira estás propagando ideas de pastores. ¿Ah? Estás propagando doctrinas de pastores. Propaga la doctrina del Padre Celestial. Mateo 10:25, dice mi hermano Harold. Mateo 10:25. Dice la palabra de Dios. Bástale al Señor ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Es correcto. Es tremendo. Vamos a buscar otra cita que está por aquí. Dice la palabra de Dios en San Juan 13, versículo 15. ¿Jesús guardó la ley? Sí. Con esta termino. San Juan 13, versículo 15. Anoten. Dice el Señor Jesucristo, no yo. Porque ejemplo
os he dado. Él me dio el ejemplo de obediencia. Amén. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, Él guardó la ley, sí, entonces tienes que guardarla. Vosotros también hagáis. El Señor vino a darnos ejemplo para que así como Él hizo, nosotros hiciéramos también. Entonces, si Jesús guardó la ley y dice que tienes que guardarla y tienes que obedecer, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A tu pastor o al Señor Jesucristo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, mis queridos hermanos. Por lo cual, mis queridos hermanos, ya vimos que claramente todo esto es un malentendido o una doctrina satánica que quiere permitir que tú no obedezcas al Padre. Ahora, la justificación que da Jesucristo dice que Dios nos declara justos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora sí entendiste, Pilar Urtiaga. Eso es muy importante. Y significa que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y hoy en día intercede por nosotros. Pero al Señor Jesucristo ni al Padre Eterno le gusta que estemos en transgresión de la ley. A Él le gusta que le guardemos. A Él que le gusta. El Padre y el Hijo, acordémonos de esto. Está el Padre y está el Hijo. Ya eso yo lo he explicado muchas veces. Porque a veces no nos acordamos del Padre. Y el Padre es el Dios Todopoderoso. Jesucristo dice, Él es mayor que mí. Entonces, Él nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién debemos orarle? Al Padre. ¿Quién es el intercesor? Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aprendamos eso. Él es nuestro abogado delante del Padre, correcto. Es bien dicho, Auristela. Entonces tenemos que entender esto. Así que, hermanos, vamos a tener una oración para todos los hermanos para que tomen esta enseñanza y la guarden aquí. Hay una ley ceremonial y está la ley total de Dios, la ley moral. Hay que entender esto. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos. Santo y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, oh Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos ayudes a ser obedientes, hijos obedientes a ti, Padre. Y que cada uno no veamos el sacrificio de Cristo como cualquier cosa, sino que valoremos el sacrificio de Cristo, mi Señor, allá en el Calvario, brotando su sangre por todos nosotros para que nosotros seamos obedientes, porque Él nos ha dado el ejemplo, oh Señor. Perdónanos, oh Padre Celestial, y ayúdanos a no pecar más en contra de tus mandamientos, oh Padre. Bendice, oh Señor maravilloso, a todo este grupo de personas, que poco a poco vamos creciendo como grupo para honra y gloria tuya, y que poco a poco, Señor, vamos entendiendo cuál es tu propósito, Señor. Que seamos obedientes aquí en la tierra, para que cuando tengamos que ir a las alturas de los cielos, oh Padre, también ya llevemos el don de la obediencia, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos. Te ponemos en oración al hermano José Luis, para que tú, Señor, puedas actuar en su vida y en todo lo que él me ha contado, que tú también lo sabes. Te ponemos en oración a la hermana que me chateó hoy en día. Oh Señor, no voy a decir su nombre, pero es una hermana de Venezuela. Hay otra de Colombia también. Para que tú, Señor maravilloso, puedas tener el control de sus hogares, Señor. Gracias, oh Padre. Bendícenos. Bendice a mi esposa Ixenia. Ayúdala
también en todos sus tormentos, dificultades, y ayuda también a todas las damas y señores de este grupo, y que podamos entender, Señor, que debemos entregarnos en todo a ti, Señor. Gracias, Padre. Quédate con nosotros, bendícenos. En el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y los que quieren integrar el grupo, bienvenidos sean. Nada más me escriben aquí donde dice Jeremy, en la foto, pinchan, vuelven a pinchar. Me escriben, quiero estar en tu grupo, yo les mando un enlace, lo pinchan el enlace y los meto al grupo para que vayan en el YouTube. Ahí estoy como Jeremy, igual que acá, Jeremy y 3A grandes. Jeremy con Y al principio y Y al final. Y el link está también, porque allá ya pongo todos los likes, para que veas los likes. Y allá yo pongo todos los likes, ya creo, para honra y gloria a Dios, tengo ya, las conté una por una, tengo como 200. Increíble, jamás pensé que iba a llegar a tantos. Pero ahí están. Y bueno, hermanos, Dios me los bendiga y gracias por haber estado en este live. Que el Señor los guarde y que el Todopoderoso los bendiga a todos. No sé si alguien quiere, pues, mandar un saludo mientras tanto. Y la gloria, sí. Gracias, Marco Polo. Gracias, Iraima, Elsie Gómez, a Lupita Terrazas, que tiene un grupito ahí asociado al mío, que es un grupito de oración. Cuídense mucho. Desde Argentina, bendito usted, su familia, que progrese su programa. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, María Suárez. Igual para tu familia, hermana Emma, Dios te bendiga. Isabel Sánchez, bendiciones. Omaira, Dios te bendiga. Hermana Olga, un saludo para usted. Freddy, Dios te guarde, mi querido hermano. Y bueno, todos, que el Señor Todopoderoso los guarde. Está pasando por situación. Bueno, Marta Lili, hay que orar por Marta Lili también. Con mucho gusto, User. Hay que orar por Marta Lili Mesa Blandón, que es una hermana del grupo. Así que, pues, mande el interés, hermana Marta Lili, porque a mí a veces se me olvida tantas cosas que hace uno y contesta. Pues, usted no se imagina todas las personas que hay que contestar. Pero es bueno orar por la hermana Marta Lili, ahí en el grupo de oración. Y con mucho gusto, Absalón, Dios te bendiga también. Con mucho gusto, Luis Gonzaga, Yalmeli, Roja Rincón, bendiciones. Sonia Alvarado, Dios te bendiga, mi querida hermana. Que el Señor te guarde. Iraima, Raque, nuestra querida hermana. Y está el hermano José, hoy habló conmigo. Me dice el hermano José que los ama en el amor de Cristo. Pero el problema es que no tiene tiempo casi para estar contestando el WhatsApp, y entonces se le llenaba mucho. Ahí está, el hermano José Romero quiere que lo afilie, la hermana Lupita, ahí está. Gracias, hermano Jeremy, Dios lo bendiga. Ore por mí, soy Marilyn González, amén, con mucho gusto. Sé que la ven, amén. Por Marilyn González, al grupo de oración. Edilson Patricio, Dios te bendiga. Saludos para el hermano José, amén. Ahí está el hermano José, que lo quiero muchísimo, él sabe, hoy hablamos, pero no tiene mucho tiempo, mis queridos hermanos, para dedicarse, tiene mucho trabajito en la casa. Y estuve hablando con él hoy, y me dice, no, hermano, yo no me salí del grupo porque no puedo leer todos los mensajes. Usted no se preocupe, usted lee los que pueda. Así que bueno, a mí sí me toca leerlos todos, hermanos. Es cansón también, pero bueno, ahí vamos, hermanos, ahí vamos, en el nombre de Jesús. Así que la honra y la gloria sea para Dios. Y el hermano José Romero, pues se le extraña muchísimo, sí, claro. Y la verdad que él siempre está en los live, él siempre ha hablado conmigo. Y hermano Isaías Muñoz, cuando se le cae un plato, Dios te bendiga.
Y bueno, a todos, sí, lo extrañamos. Dice que lo metas al grupo de oración, Lupita. Ahí va a estar el hermano José Romero. Jaismer Gongora, hermano Jeremy, Dios lo bendiga, ore por mi hermano. Con gusto, hermano. Vamos al grupo de oración, también tiene que escribir los nombres que están pidiendo oración para orar por ellos. No solo por los de la casa, hay que orar por todos. Hay que orar por todos. Y así el que quiera pertenecer al grupo, pertenecer a mi grupo, pues me escribe ahí donde dice Jeremy, pincha 2 veces mi foto, 1, abre, 2, abre, me manda el mensaje, hermano, quiero, y yo con mucho gusto lo agrego. Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Vamos a ver en el nombre de Jesús, a ver qué nos depara el futuro. Hermano Jeremy, soy de Venezuela. Jaimer Gongora, sí, claro. Escríbame ahí, hermana. Escríbame aquí si quiere permanecer al grupo, aquí donde dice Jeremy, ahí arriba, donde está mi fotito. Pincha una, abre y vuelve a pinchar en mi foto y entras a mi perfil. Ahí hay una cuestión de mensajes, me dice, hermano Jeremy, quiero entrar al grupo, con mucho gusto. Es un grupo muy bonito, hay 200 y pico de hermanos, muchas personas se están preparando y bueno, estamos pues ahí siempre para lo que se ofrezca en el nombre de Jesús. Y bueno, seguimos adelante. Cuídense mucho, los dejo y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Chao, chao. Amén, León de Judá, lo leí. Cuídate. Amén, Lupita. Chao, chao.